no se tienen que conformar, que quedar con lo que estamos avanzando en clase. Ustedes siempre tienen que investigar más, leer más, tener más conocimiento, ¿ya? Así que ahora vamos a hablar de todas las infecciones de transmisión sexual, de los síndromes más que todo, ¿no? Que son conjuntos de signos y síntomas que pueden ser de varias, no solamente de una infección de transmisión sexual, sino puede haber varios, ¿no? Varias infecciones de transmisión sexual en una sola persona, ¿ya? Se llama infecciones de transmisión sexual, pero también se lo conoce como enfermedades de transmisión sexual. O sea, con ambos términos podemos llegar a lo mismo, ¿no? Y más antes se los conocía como enfermedades venéreas, ¿no? Las mismas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que estos son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas. ¿Qué quieren decir? Que se contagian de una persona a otra y son infecciosos, ¿no? Y pues siempre tiene que haber el contacto para que pase de una persona a otra, ¿no? Y este contacto debe ser sexual. Por eso es infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ahora, algunas de estas enfermedades de transmisión sexual también tienen otra vía de contagio, ¿no? Que por ejemplo va a ser la transplacentaria, la sanguínea, etcétera, pero no en todas las enfermedades, ¿ya? Ahora también puede haber, por ejemplo, el contagio, ¿no? Aparte del cuando se tiene el sexo vaginal, que es lo normal, ¿no? También, pues muchas personas sexuales anales y hay otras personas que tienen relaciones sexuales orales, ¿no? Y hay muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, los condilomas, ¿no? Los condilomas son las verrugas genitales, ¿no? Estas verrugas, si por ejemplo una persona tiene relaciones sexuales orales, estas verrugas pueden salir en la mucosa oral. Si esta persona tiene relaciones anales, puede salir en el contorno del ano, estas verrugas, ¿no? O en la vagina y también puede salir en el pene, ¿no? En cualquier parte por donde se tengan las relaciones sexuales. Estos condilomas, por ejemplo, que se puede dar, que puede salir en cualquier parte del cuerpo que se tenga relación sexual, es como un racimo de uvas, son como las verrugas, pero en forma de racimo de uvas, más planos, ¿no? Que pues van creciendo y van creciendo, ¿no? Y es una enfermedad viral, ¿no? Que pues difícilmente se va a perder, ¿no? Se puede hacer un tratamiento paliativo, cauterizarlos, cortarlos, etcétera, pero después puede volver a salir, ¿no? Por ejemplo, a esa enfermedad me refiero que puede salir en cualquier parte del cuerpo que se tenga relaciones sexuales, ¿no? Ahora, también pueden transmitirse por jeringas contaminadas, como por ejemplo el VIH. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual, pero también se puede transmitir por la sangre, se puede transmitir por objetos contaminados con la sangre o algunas secreciones corporales, ¿no? Pero también, por ejemplo, el VIH se puede transmitir durante el embarazo al niño, ¿no? Al feto, ¿no? Ahora, si no lograra pasar el virus, la barrera placentaria, se puede contagiar durante el parto. También hay el riesgo que algún niño que no se haya contagiado de alguna enfermedad que tiene la madre gracias a la barrera placentaria, pero puede llegar a contagiarse durante el parto, ¿no? Por eso es que a las mujeres que están embarazadas se les hace todos los exámenes necesarios, ¿no? Y se identifica si tiene alguna enfermedad, ¿no? Especialmente de transmisión sexual para prevenir, evitar el parto y sea una cesárea o evitar que ese nuevo ser se contagie, ¿no? De alguna de las enfermedades que tuviera la madre, ¿no? Ahora, uno de los síndromes más comunes, por ejemplo, en las mujeres es el flujo vaginal, ¿ya? El flujo vaginal, ¿qué quiere decir? Las secreciones que pues a las mujeres les pueden bajar por vía vaginal, ¿no? Ahora,
¿A qué nos hacemos referencia con la etiología? ¿No? ¿Quiénes la pueden causar o por qué se puede causar ese flujo vaginal? ¿Ya? Se puede causar por tricomoniasis, ¿no? Las candidiasis, puede ser causado este flujo vaginal por diferentes tipos de bacterias, también si están contagiados por gonorrea o si están contagiados por clamidia, ¿no? Si tienen algún microorganismo de estas enfermedades, pues puede existir el flujo vaginal en las mujeres y las características van a ser dependiendo al microorganismo causante. Por ejemplo, si fuera el flujo vaginal causado por la candidiasis, ¿ya? La candidiasis es un hongo, ¿no? Entonces, si fuera causado por una candidiasis, el flujo vaginal, pues ese flujo vaginal va a ser blanco, prácticamente como la leche, ¿no? Blanco y pues entre los labios mayores, ¿no? Y los labios menores se va a hacer como grumos blancos, ¿no? A consecuencia de ese mismo flujo vaginal, ¿no? Y asimismo, dependiendo del microorganismo que sea causado ese flujo vaginal, pues esa secreción puede, o ese flujo puede ser de color amarillo, puede ser de color verde, puede ser medio café clarito, etcétera, ¿no? Por diferentes microorganismos que estén causados, ¿no? Y una forma de identificar claramente qué tipo de microorganismo está causando el síndrome del flujo vaginal es, por ejemplo, realizar un cultivo de la secreción vaginal, ¿no? Al realizar un cultivo, nosotros vamos a poder identificar claramente por qué microorganismo está siendo causado y recibir el tratamiento correcto, ¿no? Ahora, muchos médicos ginecólogos por la experiencia que tienen, ¿no? Los años de trabajo, de estudio, de actualización, con solamente ver el flujo vaginal, el color del flujo vaginal, ellos pueden identificar el microorganismo, porque algunos microorganismos causan un flujo vaginal característico, como el que les estoy diciendo de la candidiasis, ¿no? Y a eso acompañan los signos y síntomas que pueda presentar la mujer, ¿no? Entonces, en un flujo vaginal, sea cual sea la etiología, ¿no? En la mayoría de los casos, pues va a haber este flujo vaginal anormal, cosa que no debería existir en las mujeres. Yo les he dicho que el único flujo vaginal que puede haber es durante la ovulación, que es blanco cristalino, no tiene olor, no le produce malestar a las mujeres, simplemente que es de forma natural, ¿no? Un segundito, voy a ver quién está en... Ya. Entonces, el único flujo vaginal que puede haber y que no es en mucha cantidad es durante la ovulación, ¿no? Por la misma ovulación que va a bajar ese flujo cristalino, sin olor, sin molestias ni nada, ¿no? Pero los otros flujos vaginales que pueden haber por algún microorganismo, pues muchos ya tienen un olor, ¿no? Ya tienen olor, puede producir picazón vaginal, mucho escozor, puede producir dolor en las mujeres al momento de orinar y también puede producir dolor durante el acto sexual, ¿no? Si hay algún otro tipo de flujo vaginal anormal, ¿no? Puede producir esas diferentes molestias que son los signos y síntomas, ¿no? Que hay algún flujo en las mujeres, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Por ejemplo, la pareja que tenga flujo uretral. O sea, ¿qué quiere decir en este caso? Cuando el varón está contagiado por algún microorganismo y tiene relaciones sexuales, pues automáticamente la mujer que ha tenido relaciones con ese varón, que este varón ya tenía el flujo uretral, pues automáticamente se va a contagiar, ¿no?
y después, dependiendo del microorganismo, al día siguiente o al otro día o en el lapso de 3 días, va a empezar a tener el flujo vaginal, igual que el que tiene su pareja, ¿no? Otro factor de riesgo es las personas que tienen relaciones sexuales y son menores de 21 años, ¿no? Otro factor de riesgo son las personas que tienen varias parejas sexuales, ¿no? Que tienen varias parejas sexuales, ¿no? O parejas nuevas en 3 meses previos, o sea que cambia de pareja muy frecuentemente también, ¿no? Y pues es muy claro, las personas están en riesgo, todas las pequeñas personas que no se protegen y la única forma de protegernos es usando el condón, no hay más, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento común que se da, pero de acuerdo a los signos y síntomas que pueda presentar la persona, ¿no? Puede ser ciprofloxacina. La ciprofloxacina viene de 500 miligramos, se da por vía oral como dosis única, ¿no? Y a esto asociado la acitromicina de 1 gramo, que también es vía oral como dosis única, más metronidazol, que es de 2 gramos, bueno, viene de 500 miligramos, ¿no? Pero se puede dar hasta 2 gramos vía oral como dosis única, o también tinidazol, ¿no? Ahora, si existe picazón en la vagina, ¿no? Y existe flujo grumoso blanco como el quesillo prácticamente, ¿no? A esto se debe agregar cotrimoxazol o cotrimazol también, ¿no? De 100 miligramos vía vaginal. Esto ya viene en óvulos vaginales, ¿no? Una vez al día antes de dormir durante 7 días. Pero si el flujo es muy intenso y continúa, se puede alargar inclusive hasta 10 días, ¿no? Pero estos tratamientos, de acuerdo al color del flujo vaginal, de acuerdo a las molestias que exista, pues el ginecólogo ya le indicará, porque no es bueno automedicarse. Siempre se debe hacer pues un examen, ¿no? Una revisión, y pues hay personas que son expertas en eso, ¿no? Y entonces ellos van a indicarnos el tratamiento correcto, ¿no? Después también se puede dar ahora las personas sin factores de riesgo, ¿no? El tratamiento que se puede hacer es metronidazol igual como dosis única. Como les había dicho que viene de 500 miligramos, pues se va a tener que dar 4 tabletas para que pueda ser 2 gramos, ¿no? Y si existe picazón vaginal y o flujo grumoso, pues igual aplicar el cotrimazol, ¿no? Igual por vía vaginal antes de dormir durante 7 a 10 días, ¿no? Ahora, si las mujeres están embarazadas, no pueden utilizar ciprofloxacina, ¿no? Se puede reemplazar con eritromicina, ya que también es un antibiótico. Ambos son antibióticos, ¿no? Y tampoco se puede emplear el metronidazol durante el primer trimestre del embarazo, porque estos 2 medicamentos se cree que son teratóxicos, que quiere decir que pueden dañar o alterar la formación del nuevo ser. Entonces se debe evitar eso, ¿no? Se debe evitar. Bueno, en realidad, durante todo el primer trimestre del embarazo, cuando las mujeres están embarazadas los primeros meses, pues se debe evitar cualquier medicamento, ¿no? Para mayor seguridad, ¿no? Pero muchas veces por los malestares y todo eso, pues no hay de otra que hacer un tratamiento, ¿no? Eso. Ahora, en cuanto al síndrome del flujo uretral, que va a ser más específicamente en los varones, ¿no? Este flujo uretral se puede dar cuando el varón está contagiado por gonorrea o también está contagiado por clamidia, ¿no? Entonces, si el paciente está contagiado por uno de estos dos, pues va a tener este flujo uretral al igual que las mujeres, ¿no?
Entonces va a salir por la uretra, pues este flujo constantemente, pues manchando su ropa interior, etcétera, ¿no? Este flujo muchas veces, ¿no? Es en mucha cantidad, ¿no? Que va a mojar muy frecuentemente durante todo el tiempo, ¿no? Ahora, en algunos varones les puede producir dolor al orinar, pero hay algunos varones que no les va a producir dolor al orinar, ¿ya? Eso puede ser variable, ¿no? Dependiendo a cada persona. Ahora, ¿qué tratamiento se va a hacer cuando el varón tiene este flujo uretral? ¿Ya? Se puede dar ciprofloxacina, igual que es un antibiótico que viene de 500 miligramos, se puede dar como por vía oral como dosis única, ¿no? Antromicina de 1 gramo, igual por vía oral como dosis única, ¿no? Son tratamientos especiales, ¿no? Porque normalmente ustedes saben o ya van a saber que los antibióticos nunca se pueden dar menos de 5 días, ¿no? Lo ideal son 7 días, pero en algunos casos se da hasta 5 días, pero menos se debe evitar porque el paciente puede hacer resistencia a los medicamentos, ¿no? Pero hay casos excepcionales en que sí se puede dar, ¿no? Por algún tratamiento específico, como estos, ¿ya? Después también se puede producir en los varones, por ejemplo, las úlceras genitales, ¿no? O también en las mujeres, ¿no? Las úlceras genitales. Ahora, ¿qué puede producir estas úlceras en la región genital, tanto del varón como de la mujer? ¿No? Las enfermedades de la sífilis primaria, porque hay sífilis primaria, sífilis secundaria y la sífilis terciaria, ¿no? Son las etapas en las que avanza la enfermedad. Entonces, en la sífilis, en la primera etapa, se puede dar, ¿no? La úlcera genital, ¿no? Y también se puede dar una úlcera cuando estamos con chancroide. O también se puede dar una úlcera genital si nosotros tenemos herpes genital. ¿Ya? En cualquiera de estas 3 enfermedades de transmisión sexual, uno de los síntomas o lo que va a hacer que haya esta lesión, ¿no? Va a ser la úlcera genital, ¿no? O sea, es característico de estas enfermedades que se produzca una úlcera genital, ¿no? Aparte de la úlcera, que también se puede llamar, la podemos llamar heridas, la podemos llamar llagas, ¿no? Pues se pueden dar, ¿no? Ahora, cuando es herpes genital, ¿no? Generalmente primero se va a dar una ampollita o ampollitas, esas van a reventar y se van a convertir en úlceras, ¿no? Y hay algunas enfermedades de transmisión sexual que también van a empezar con ampollitas, ¿no? Pero si no se hacen el tratamiento adecuado, se llegan a hacer úlceras, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y pues una úlcera es, por ejemplo, ahí está la úlcera en los varones, ¿no? Y ahí está la úlcera en las mujeres también, ¿no? O sea, en ambos se puede dar, ¿no? La úlcera genital, ya sea por sífilis, por chancro o por herpes, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? En los síndromes más comunes de la úlcera genital. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para estas úlceras genitales? Dicen, Dígame. dicen, ¿este es como una carachita que tenemos? Es una herida. Es como una herida, como una carachita, como dice. Es heridita siempre que se hace y pues constantemente está molestando ahí, ¿no? Es una heridita donde hay pérdida de la piel prácticamente, ¿no? Y es como una llaguita siempre. Entonces, si alguien, pues, por ejemplo, se identifica una lesión, una úlcera en las partes genitales, pues tiene que acudir al médico porque tiene que hacerse un diagnóstico y hacer un tratamiento específico, ¿no? Para ver si es sífilis, si es chancro, si es solamente un herpes o qué es, pero tiene que ser alguna cosa porque no es normal que haya una úlcera, una herida en los genitales, no es normal.
no ser que su ropa interior le apriete, le raspe, etcétera, ¿no? Pero si no hay nada de eso, entonces no es normal que haya una úlcera. Entonces, pues se tiene que acudir al médico, ¿no? Y el médico generalmente, ¿qué tratamiento les va a dar, ¿no? Para este tipo de úlceras, ¿no? Por ejemplo, si es sífilis más específicamente, pues le va a indicar una penicilina benzatínica, ¿no? Que es un antibiótico que se da de 2.400.000 unidades internacionales, ¿ya? Esa es una penicilina, ¿no? Que se tiene que preparar y colocarle por vía intramuscular, ¿no? Y también, pues, el médico le va a dar acitromicina, 1 gramo vía oral como dosis única, ¿no? Y con eso tendría que mejorar, ¿no? Pero siempre antes de hacer el tratamiento se tiene que llegar primero al diagnóstico, saber cuál es. Nosotros al decir un síndrome estamos en realidad viendo que hay esta úlcera, pero esta úlcera puede ser causada por diferentes enfermedades, como es el caso de la sífilis, del chancro, del herpes. Esas enfermedades pueden producir una úlcera, un síndrome de la úlcera genital. ¿Ya? Ahora el síndrome de la vía genital superior, ¿no? ¿Qué va a producir, por ejemplo, cuando haya dolor abdominal, ¿no? Puede ser bajo por gonorrea, por clamidias, ¿no? Ahora, ¿qué signos y síntomas puede haber, ¿no? Por ejemplo, el dolor abdominal, ¿no? Puede haber dolor durante la relación sexual, puede haber flujo vaginal y la persona puede estar con fiebre, ¿no? Con temperatura mayor a 38 grados, ¿no? El tratamiento cuando hay este tipo de dolor a causa de algún problema en la región genital, ¿no? Por el dolor abdominal bajo confirmado sin cuadro de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros podemos tener dolor abdominal bajo si, por ejemplo, estamos con problema de apendicitis o ya hemos entrado en una peritonitis. ¿Qué es una apendicitis? Ustedes se acuerdan que tenemos el intestino grueso, ¿verdad? El colon o claro, el colon ascendente, transverso, descendente y el colon sigmoideo. Donde hay la unión del intestino delgado con el colon ascendente, ahí donde empieza está el apéndice, que es una estructura así de pequeñita, pues que no cumple una función específica, pero sí, si se inflama y se revienta, nos puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, si no hay el problema de que ese apéndice se haya inflamado, pues se tiene que descartar eso primero, ¿no? Pero si no hay esa apendicitis o peritonitis, ¿qué es la peritonitis? Cuando este apéndice generalmente, ¿no? Se ha reventado, imagínense, por ese apéndice las heces fecales entran y salen porque es como un pasito nomás. Si eso se inflama y revienta, imagínense de todo el tracto intestinal, todas las heces fecales se salen por ahí donde ha reventado el apéndice. Entonces todo el abdomen se contamina de heces fecales. A eso se llama peritonitis. Ya cuando hay ya una infección, una contaminación total de la cavidad abdominal, entonces ahí sí puede haber dolor abdominal, ya, pero para este síndrome de la vía genital superior se tiene que descartar que no sea una apendicitis ni sea una peritonitis. Entonces, si se descarta, entonces puede ser nomás un problema genital, ¿ya? Si es así, el médico les va a dar ciprofloxacina 500 miligramos por vía oral como dosis única. ¿Qué quiere decir dosis única? Una sola vez, ¿no? Y acitromicina de 1 gramo vía oral igual como dosis única. Y metronidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día, o sea, cada 12 horas por el lapso de 10 a 14 días, ¿no? Ese es el tratamiento que se va a realizar. Pero si la mujer en este caso está embarazada, como anteriormente habíamos dicho, no se puede dar ciprofloxacina ni metronidazol, ya por
porque pueden alterar algo en la formación del nuevo ser, ¿no? Ahora, el síndrome de edema en escroto o edema de escroto también, ¿no? Que generalmente se va a dar en los varones. ¿Qué quiere decir edema? Acumulación de líquido, ya sea en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, en este caso, entonces, va a ser la acumulación de líquido a nivel escrotal, ¿no? Ahora, ¿qué enfermedades pueden producir que el escroto se edematice? ¿Ya? Puede ser la gonorrea y puede ser la clamidiasis, ¿no? Que haga producir el edema de escroto. Y pues eso va a ser evidente, ¿no? El hinchazón, porque está haciendo acumulación de líquido, ¿no? Entonces el escroto pues va a estar bastante hinchado y doloroso, ¿ya? Entonces eso va a ser los signos más característicos, ¿no? Entonces ese paciente que puede tener el escroto demasiado edematizado, pues puede darse la posibilidad de que esté contagiado por una gonorrea o por una clamidiasis. ¿Ya? Ahora, ¿qué tratamiento? Fíjense acá, por ejemplo, aquí ya hay un edema escrotal. Fíjense cómo está de hinchado, ¿no? Está muy hinchado y pues a la palpación es muy doloroso, ¿ya? Ahora, ¿qué tratamiento se va a hacer en estos casos? Por ejemplo, de ciprofloxacina 500 miligramos vía oral como dosis única y también se va a dar acitromicina, ¿no? Igual, pero 1 gramo como dosis única. Después el otro síndrome, ¿no? Del bubón inguinal, ¿no? Es, por ejemplo, por quienes pueden ser causados el bubón inguinal, que es otro síndrome también, ¿no? Que puede ser por la linfogranuloma venéreo, ¿no? Que es igual de transmisión sexual, ¿no? Y por el chancroide, ¿no? Esos pueden producir el bubón inguinal también en las personas, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas que se puede producir, ¿no? O sea, el bubón inguinal, ¿qué signos y síntomas van a producir en la persona, ¿no? Por ejemplo, hinchazón y dolor en la ingle. ¿Saben cuál es la ingle, verdad? ¿Sí? Chicos, Sí, Licen. ¿no? Entonces ahí puede haber bastante dolor, ¿no? Después también puede haber los ganglios linfáticos inguinales hinchados, ¿no? Por ejemplo, muchas veces muchas personas te dicen, tengo una seca. ¿Han escuchado alguna vez? Tengo una bolita en la ingle, dice. Entonces, muchas veces estas personas sienten esas bolitas, pero no son pues las secas que dicen porque se han parado mal o han pisado mal, han caminado mal, etcétera. Ellos lo acusan a eso, ¿no? Pero si no son los ganglios linfáticos que se han inflamado. Esos son los ganglios linfáticos que se han inflamado, ¿no? Después también puede haber abscesos. Ustedes saben que los abscesos son la acumulación de secreciones, ¿no? Y también puede darse las úlceras, ¿ya? Pues van a ser varias cosas a la vez aquí, ¿no? Después el tratamiento que se puede hacer, ¿no? Es doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? Y también se puede dar esto cada 12 horas, pero ya durante 21 días. Fíjense aquí en la imagen, ¿no? Esta es la zona inguinal, ¿no? Esta es la zona inguinal donde se van a producir los ganglios inguinales inflamados, ¿no? Pero esta doxiciclina también no se puede emplear durante el embarazo,
no se puede emplear, ¿no? Ni en menores de 16 años. Después, ¿qué debemos hacer nosotros, el personal de salud? ¿No? Nosotros a todas las personas que acuden con cualquier problema, ¿no? De las vías genitales, ¿no? Debemos atenderlo en un ambiente de privacidad, confianza y confidencialidad, porque es bastante importante, ¿ya? No es bonito que vaya un personal y a un centro de salud, pues, y todo el mundo se entere qué es lo que tienen, ¿no? Porque si van a un centro de salud es por ayuda médica, pero no para que lo hagan conocer todo, ¿no? Entonces siempre se debe valorar aquí la privacidad del paciente, la confianza y la confidencialidad, ¿no? Porque ellos nos van a contar todo, cómo ha pasado o cómo creen que ha pasado, o quién creen que le ha contagiado, etcétera, ¿no? Después, realizar un examen físico cuidadoso de todo el cuerpo. Eso quiere decir un examen físico cefalocaudal. ¿Qué quiere decir cefalocaudal? Que el examen físico nosotros lo vamos a realizar de la cabeza, vamos a seguir por el cuello, vamos a seguir por los miembros superiores, abdomen, ¿no? Tórax, miembros inferiores, ingle, axilas, etcétera, ¿no? Entonces siempre vamos, ahí boca está mal porque boca va arriba, porque cefalocaudal quiere decir de la cabeza ir bajando hacia los pies, ¿no? Y entonces ahí nosotros vamos a identificar las señales y signos de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, por los ganglios inflamados, ¿no? Y en algunas personas, por ejemplo, en los pacientes con VIH, vamos a identificar las micosis en el cuerpo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces nosotros siempre como personal de salud, el médico va a hacer su valoración, su examen físico. Y nosotros como enfermeras, enfermeros, de igual manera, nosotros al atender a nuestro paciente tenemos que hacer un examen físico. Nosotros con solo mirarlo a nuestro paciente tenemos que mirarlo de la cabeza a los pies. Debemos aprender a mirarlo, a escucharlo, a tocar, ¿no? Porque palpando nosotros vamos a sentir alguna normalidad en el cuerpo. Por eso es que dentro de la valoración entra la inspección, la palpación, la observación, la percusión, la auscultación, ¿no? Inclusive la olfacción, para nosotros poder identificar cualquier cosa en nuestro paciente, ¿no? Y además nosotros debemos indagar sobre sus comportamientos sexuales, sus parejas, ¿ya? Debemos saber, ¿no? Si tiene una, dos o tres parejas para poder identificar el origen, quién le contagió o cómo se contagió, porque si nosotros llegamos a identificar eso, no solamente se hace el tratamiento a esa persona, sino también se debe hacer el tratamiento a su pareja. Porque ¿de qué sirve de que yo me sane y mi pareja sigue contagiado? Me va a volver a contagiar y me voy a volver a infectar. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, el tratamiento debe ser en pareja, siempre, ¿ya? Para así evitar un nuevo contagio. Y pues algunas veces los médicos van a solicitar algunos exámenes, ¿no? Específicos, ¿no? Y también se orientará y recetará el medicamento apropiado para las enfermedades identificadas, ¿no? Y se debe indicar el tratamiento para la pareja. Siempre es necesario, es vital, ¿no? Para evitar, pues, que se vuelva a contagiar, como les dije, ¿no? Entonces nosotros debemos tener bastante cuidado en eso. Ahora, todos estos signos y síntomas que nosotros hemos visto pueden indicarnos a la presencia de alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Pero
Nosotros debemos tener cuidado de evitar que nuestros pacientes y evitar nosotros mismos nos automediquemos, nos demos un tratamiento, porque podemos equivocarnos, porque nosotros no somos médicos en realidad, ¿no? Entonces los médicos pues tienen su estudio, su especialidad, etcétera. Nosotros tenemos nuestro estudio, nuestra especialidad y nuestra área, ¿no? Entonces cada uno sabe su área, ¿no? Entonces nosotros también debemos pues respetar esas partes, ¿no? Y evitar automedicarnos. Es lo peor que muchas veces nosotros hacemos, porque conocemos, nos podemos automedicar fácilmente, ¿no? No podemos dar con exactitud al 100%, pero un gran porcentaje sí, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿ya? Porque también podemos caer en el riesgo de tomar dosis incorrectas, ¿no? Y pues hay algunas enfermedades, como les había dicho, que no tienen cura, ¿no? No tienen cura, pero sí se puede hacer un tratamiento, ¿no? Para o de forma paliativa. ¿Qué quiere decir paliativa? Evitar que esa enfermedad pues siga dañando el cuerpo de esa persona, sino que se mantenga ahí, ¿no? Y ya no cause más daño. Pero hay algunas enfermedades como el VIH que no lo podemos eliminar, o sea, van a vivir hasta que la persona se muera, va a tener el virus. Pero podemos hacer un tratamiento paliativo para mantenerlo, para evitar que siga complicándose, ¿no? Eso también es bastante importante saber, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del VIH-Sida. El VIH es la primera etapa, ¿no? Y el SIDA es ya la misma enfermedad, ¿no? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana que la persona ya lo tiene, pero el SIDA ya es la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El SIDA es una enfermedad o un síndrome, ¿no? Pues prácticamente ya es una enfermedad, ¿no? Porque va a tener la combinación de diferentes signos y síntomas, ¿ya? Y también las personas que están contagiadas con VIH-Sida pueden fácilmente de contagiarse de otras enfermedades porque su sistema inmunológico está debilitado, ¿no? Se debilita tanto, sus defensas bajan tanto que de cualquier enfermedad oportunista se puede contagiar si no mantiene sus linfocitos, ¿no? Elevados. Si bajan los linfocitos, se puede se puede contagiar de cualquier enfermedad y muchas de estas enfermedades pueden ser mortales para él, ¿no? Como por ejemplo los hongos. El hongo es una enfermedad oportunista para el paciente que tiene VIH-Sida o tiene VIH, ¿no? Si no se cuida, pues los hongos fácilmente pueden atacarlos, se puede contagiar fácilmente de hongos, ¿no? Y también de tuberculosis. Ahora el VIH y la tuberculosis van de la mano. Generalmente, si usted sabe que el paciente tiene VIH, le hace una prueba para tuberculosis, un gran porcentaje sale positivo. Casi un gran porcentaje, porque ahora se dice que el VIH y la tuberculosis van de la manito. Ahora, ¿cómo se transmite el SIDA? ¿No? Hay tres formas principales de la transmisión del SIDA. Una es por vía sexual, ¿no? Entre la pareja, cuando tienen relaciones sexuales, fácilmente pueden transmitirse el virus. La otra es por vía sanguínea, ¿no? Ya sea por transfusiones sanguíneas o cuando se inyectan con jeringas o algo contaminadas con sangre, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Se puede transmitir también. Y otra de las formas
es por vía transplacentaria. ¿Qué quiere decir? Que la madre, si tiene VIH, puede pasarle a su bebé que está creciendo en su vientre, ¿no? Puede pasar. Si la barrera placentaria no es la defensa al 100%, pues puede pasar. Pero hay barreras placentarias de las madres que son como un muro de piedra, por decirlo así, que no pasa nada más que lo que tiene que pasar, los nutrientes, el oxígeno, etcétera, ¿no? Pero después no pasa nada más, ¿no? Y los niños no nacen contagiados. Pero hay casos en que los microorganismos pasan la barrera placentaria, ¿no? Entonces son esas 3 vías por las cuales nosotros nos podemos contagiar de VIH. Pero el más común, el más problemático, por decirlo, para nosotros es la vía sexual. Porque tú no puedes saber fácilmente que tu pareja tenga VIH, ¿no? O que te hayas conocido con una persona no te va a decir yo tengo VIH. Son, excepcionales esas personas que te dicen, no tengo yo esta enfermedad. Pero otros más al contrario, hay personas que se infectan de VIH, no son todos, pero hay algunas personas que dicen, no, yo me he contagiado y qué me importa, voy a contagiar a medio mundo ahora. Y tienen parejas una tras otra, tras otra, tras otra y los van contagiando, ¿no? Los van contagiando. En el mismo hospital nosotros hemos tenido pacientes así que decían así, no me importa quién se contagie, decían, porque a mí me han contagiado sin tener la culpa, ahora no me importa contagiar a quien sea, decían. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Solamente cuando la persona ya está con la enfermedad del SIDA, nosotros fácilmente podemos darnos cuenta que puede tener, ¿no? Pero si solamente está con el virus del VIH todavía es un poquito más difícil, ¿no? A no ser que se haga un examen, ¿no? Ahí también está como un resumen, ¿no? Las vías de transmisión del SIDA, la vía sexual, la vía materna de la madre al bebé y la vía sanguínea, ¿no? Transfusiones sanguíneas, jeringas, muchas veces tatuajes, ¿no? Hay algunas personas que hacen los tatuajes y con la misma jeringa hacen uno y otros y otros y otros, ¿no? Entonces eso ya es peligroso, ¿no? Ahora, ¿cómo no se contagia el VIH? ¿No? ¿Cómo no se contagia? Por ejemplo, por la picadura de un mosquito, el mosquito no puede llevar el virus, ¿no? Como por ejemplo en las otras enfermedades de la fiebre amarilla, de la leishmaniasis, del dengue, del chikungunya, etcétera. Más bien el mosquito es el vector. ¿Qué quiere decir vector? Aquel que va a llevar, ¿no? En este caso, para el VIH no hay vector, o sea, por la picadura de un mosquito no nos podemos contagiar. Mediante la tos o el estornudo no nos podemos contagiar. Si usamos los mismos baños públicos y las piscinas, siempre y cuando no haya manchado o salido secreciones, no nos podemos contagiar. Si vivimos en la misma casa o jugamos o compartimos, ¿no? No nos podemos contagiar. Con los utensilios no se puede contagiar, ¿no? Al conversar con las personas, al darnos las manos, ¿no? No nos podemos contagiar, ¿no? Las formas de contagio directo ya sabemos, vía transplacentaria, la vía sexual y la vía sanguínea, que son más contacto directo, ¿no? Con la sangre que contiene el virus, ¿no? Ahora, ustedes tienen que tomar muy en cuenta, por ejemplo, las medidas de bioseguridad, ¿ya? Ustedes tienen que tener, de ahora en adelante, ustedes van a ser personal de salud, pues tienen que cuidarse. Nosotros cuando vamos al hospital, hacemos de cuenta, ustedes ya han aprendido en TPB, todo paciente es potencialmente infectante. O sea, no podemos decir, no, este paciente está sanito, no tiene nada más que esa heridita, por decirlo.
No. Ustedes tienen que saber que todo paciente es potencialmente contagiante. Y nosotros debemos tener las medidas de bioseguridad correspondientes. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de una interna en el Hospital San Juan de Dios, hace años, ¿ya? Una interna de medicina se fue a trabajar a la emergencia con esos cross que tienen esos agujeritos, ¿verdad? Hay unos cross que tienen agujeritos para que se ventile bien el pie, etcétera, ¿verdad? Conocen esos cross con agujeritos, ¿verdad? ¿Ya? Ella Sí, licenciada. se fue a trabajar con esos. Y nosotras como enfermeras, pues le dijimos, doctora, vaya a ponerse zapatos cerrados. No, es que hace calor, nos dijo ella. Así nomás. Bueno, no nos hizo caso. Justo teníamos un paciente con VIH positivo en la emergencia. Se estaba haciendo su tratamiento y todo eso para después internarlo en la sala, ¿no? El paciente estaba recibiendo un antibiótico, ¿no? Y pues claro, estaba con su suero, estaba pues en contacto con la vía sanguínea, ¿no? Y este paciente, uno de esos ratos, se movió, no sé en cómo, su brazo estiró, de tal manera que el metronidazol estaba colgadito ahí y el equipo con la agujita estaba ahí ajustado, ¿no? A su estuchito. Como el paciente se movió, se ensartó en el equipo de suero y lo desconectó la aguja. Y la doctora estaba parada y del equipo de suero se cayó la aguja y se clavó en su dedo de la doctora y se entró por uno de los agujeritos de su cross. Y era bien positivo el paciente de VIH. A ver, ¿qué aprendieron de eso? Chicos. Sobre todo hay que siempre estar bien seguros, ir con zapatos correctos, con el uniforme correcto, como debemos de asistir en los hospitales para atender a los pacientes, ya que las enfermedades son contagiosas y también muy peligrosas. Exacto. Imagínense, si ella no se hubiese hecho caso, si hubiese puesto sus zapatos cerrados, la aguja no hubiese pasado su zapato porque no tenía la fuerza para penetrar. Pero fácilmente se pasó por el huequito y que pues sin media la doctora y se le clavó y lamentablemente se clavó en esta partecita del dedo de la uña, ahí donde hay la fisura de la uña, en la comisura de la uña, ahí se clavó. Y ese paciente tenía VIH positivo, era VIH positivo. Entonces, por eso es que nosotros ustedes siempre deben ir con su uniforme correcto al hospital y no irse con ese uniforme a su casa, porque ustedes se llevan un montón de microorganismos. Y los zapatos, siempre el personal de salud debe ser cerrado, porque aparte de que se caigan las agujas, el paciente le puede vomitar, usted puede pisar secreciones, usted puede caerse algo, etcétera. Entonces el riesgo de que se contamine es alto. Por eso siempre zapatos bien cerrados, que son siempre de enfermería. Nada de sandalitas, zapatos abiertos, ni zapatitos de tela, nada. Los zapatos correctos. Porque si no, nosotros estamos en riesgo. Si ustedes no se protegen, nadie les va a proteger. Por eso, hablando de esto, ustedes cuando vayan al hospital, ustedes no pueden irse a su casa con ese uniforme. Ustedes, aunque les dé flojera, tienen que cambiarse. Porque ustedes están entrando a un ambiente contaminado por un millón de microorganismos que ustedes se pueden llevar a su casa. Y cuando lleguen a su casa, cuando ustedes ya vayan a su práctica hospitalaria, cuando lleguen del hospital, ustedes su ropita que lo van a llevar en una bolsa,
Siempre llévenlo en una bolsa. Ustedes cómprense esos baldecitos que valen 10 pesos en la ramada. O esos bañadores, aunque sea, pero es mejor un baldecito. Entonces ustedes llegan y lo remojan y lo lavan ese ratito. Pero no mezclan con su otra ropa de su casa, porque igual se pueden contaminar, contagiar todo. Sus bolígrafos, sus lápices, todo su material de bolsillo que lleven al hospital, pues que sea solamente del hospital, porque si ustedes llevan a su casa, lo están manejando, ustedes tienen hermanitos pequeños, hijos, etcétera, que agarran ese lápiz que, qué sé yo, se decayó al piso y el piso estaba contaminado con orina, pero ya estaba medio seco, pero ahí están los microorganismos, usted lo alzó, lo guardó, su hijito agarró, se metió a la boca, imagínense. Entonces, todo lo que ustedes lleven del hospital, ustedes no pueden dejar que lo manipulen en su casa. Su bolsita aparte, bien separado de las demás cosas, que nadie lo hurgue, porque se supone que eso está contaminado. Y eso tienen que aprender desde ahora, porque puede ser que no nadie les vuelva a decir eso, porque todos van a suponer que ustedes van a hacer eso. Pero tienen que tener cuidado. Hay mucho personal de salud, por ejemplo, en el hospital que no tiene cuidado. Por ejemplo, ustedes nunca pueden sentarse en las camas. Ustedes han aprendido que al hacer el tendido de cama no deben apoyarse a la ropa de cama, etcétera, ¿verdad? Porque el personal que no toma en cuenta esos cuidados se lleva hasta sarna a su casa. Porque hay pacientes indigentes que están con sarna, están con pediculosis y pues se llevan a su casa si no tienen los cuidados y las precauciones necesarias. Entonces ustedes deben cuidarse. Cuando vayan al hospital deben cuidarse, deben separar su ropa, todas las cosas que lleven al hospital no pueden utilizarlo en su casa, porque se considera contaminado. ¿Ya? Por eso es que tampoco tienen que estar con sus celulares todo el tiempo. Yo mi celular en mi trabajo casi no lo ocupo. Yo nunca voy a contestar mi celular prácticamente cuando estoy trabajando. Se pueden cansar de llamarme. Y si es una emergencia que tienen que decirme, a mí me llaman al hospital y de ahí me comunican. Pero con celular así todo el tiempo en el hospital, ni idea yo, porque yo sé que el celular se contamina y no lo podemos desinfectar al 100% al celular, o lo podemos lavar el celular. ¿Quién lo puede lavar su celular? Nadie, dicen Cefredo. Nadie. Así contaminado se lo llevan a su casa. ¿Sí o no? Entonces ustedes tienen que tener bastante cuidado con esas cosas. Pues cuando vayan al hospital eviten utilizar su celular a no ser que sea una emergencia o algo, ¿no? Pero, y si es para la hora, para los signos vitales, su reloj, ustedes tienen que tener todo su reloj. Y esos relojes que no sean esos finos, esos que no se pueden mojar ni nada de eso, porque usted tiene que lavarlo su reloj, ¿no? Entonces hay que, todas esas cositas, chicos, tómenlo en cuenta, porque ustedes al año, ustedes ya van a ir a práctica, van a ir al hospital, van a ir a salud comunitaria, entonces esas cositas ustedes tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Hablando de todas estas enfermedades que se pueden transmitir, contaminar, etcétera, ¿no? Bueno, no estamos yendo a otro lado, pero vamos a seguir con nuestro tema. ¿Ya? Entonces, ahora, ustedes saben que es un signo y un síntoma, ¿verdad? Un signo es todo aquello nosotros que podemos ver, que podemos tocar, podemos verificar, podemos medir. Pero un síntoma es aquello subjetivo que el paciente generalmente nos refiere, pero no lo podemos medir, no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Como por ejemplo, un síntoma va a ser la cefalea. Si el paciente me dice tengo cefalea, es un síntoma porque la cefalea yo no le puedo medir, no lo puedo ver a la cefalea. Pero en cambio, si el paciente me dice tengo fiebre, es un signo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo medir la temperatura, ¿verdad?
Entonces, esa es la diferencia entre signo y síntoma, pero en todas las enfermedades siempre va a haber signos y síntomas, ¿ya? Como en este caso del VIH, uno de los signos, uno de los síntomas es la pérdida de peso corporal, que quiere decir que el paciente va perdiendo peso, va enflaqueciendo. El paciente tiene pérdida de apetito, que quiere decir ya no quiere comer, va dejando de comer de a poco, al final no quiere comer nada. Y va a haber la sudoración nocturna. También la sudoración nosotros lo conocemos como diaforesis, ¿verdad? Ustedes tienen en su terminología eso, diaforesis es la sudoración. Ahora, si es una sudoración excesiva, generalizada, en gran cantidad, es diaforesis profusa. Pero si solamente es diaforesis, es sudor o sudoración, así, no es en gran medida, ¿no? Después, estos pacientes con VIH van a tener también diarrea crónica. ¿Qué quiere decir diarrea crónica? Que esa diarrea es más, tiene todos los días más de un mes. Crónica es que ya es de mucho tiempo. En cambio, una diarrea aguda es de 1, 2 o 3 días nada más. Pero una crónica ya es de varios días, semanas, ¿no? Entonces, el paciente con VIH, una de las características que tiene, aparte del peso, de la pérdida de apetito, etcétera, es la diarrea. Diarrea continua, fétida, ¿no? Maloliente. Y muchas veces estos pacientes no pueden aguantarse. Por ejemplo, tiene ganas de la diarrea y ni pueden llegar al baño siquiera. Y se hacen en medio camino, ¿no? O sea, es tan líquido que pues difícilmente pueden controlar con los esfínteres, ¿no? Después también puede haber la fiebre prolongada, ¿no? O sea, fiebre continua durante mucho tiempo. Hipertermia, ¿no? Por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, esos son los signos y síntomas más característicos de la enfermedad, ¿no? Diarrea, fiebre, malestar. También pueden haber manchas, ¿no? Manchas en la piel, generalmente cuando ya es producida por un hongo, cuando ya está contagiado con un hongo, ¿no? Porque es con lo primero casi que se contagian los pacientes de VIH, ¿ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, no existe tratamiento, no hay tratamiento, no hay un medicamento que pueda eliminar al virus de nuestro cuerpo. El tratamiento que se hace con los retrovirales solamente es paliativo. ¿Qué quiere decir? Como ya les dije, solamente que hace que el cuerpo no empeore, hace que este virus no sea tan agresivo con nuestro cuerpo, hace que nosotros podamos vivir más tiempo, hace que nuestras defensas puedan aumentar, nuestras células, nuestros linfocitos, los CD4 que deben estar altos, no bajen, porque si bajan los virus atacan, ¿no? Entonces, el tratamiento que se hace con los retrovirales es, como así en palabritas sencillas decirlo, como encarcelarlo al virus en nuestro cuerpo nada más. No dejar que sea patógeno para nosotros. Pero no lo elimina, no puede matarlos. Hasta ahora no se han encontrado medicamentos que puedan matar a los virus. Por eso es que ninguna enfermedad viral tiene cura. Solamente tiene tratamiento paliativo. ¿Y por qué las enfermedades virales no tienen cura? Porque los virus mutan, como tenemos el claro ejemplo del COVID-19. El año pasado ahorita creo que ya ha mutado como 15 veces el virus. O sea, ya no es el virus original. Eso es lo que pasa con los virus. Si hoy encuentran un medicamento para este virus, al año ya puede haber mutado, entonces ya no le va a servir.
Ya no le sirve ese medicamento, en vano ya. ¿Qué quiere decir mutar? Que cambian sus componentes, o sea, su genética en sí no va a cambiar, pero las otras cosas, sus proteínas, sus capas protectoras, etcétera, todo eso cambia. Entonces, eso por eso mutan. En palabras sencillitas es, por ejemplo, si por decirlo fuera como un perrito, ¿no? El perrito tiene 4 patas originalmente, ¿verdad? Pero si mutara al año tuviera 5 patas, tuviera 3 orejas, tuviera 5 ojos, así. Y para el otro año o para otro tiempo pues, se combinan con otros microorganismos y todo eso y mutan y mutan. Entonces, por eso es que no hay un tratamiento para los virus. Y este virus del VIH, eso porque como mutan no hay un tratamiento, solamente son paliativos para poderlos contener nomás, pero nada más. Entonces, como ven, esta enfermedad, este virus es mortal, ¿no? Es mortal. Nosotros podemos vivir con el virus del VIH. Hay gente que vive años con el virus del VIH y no llegan a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan, hacen que sus células, las CD4, no bajen, sus defensas estén siempre altas, entonces hacen que la enfermedad no progrese. Hay pacientes con VIH que viven años viven sin problema. O sea, tienen una vida normal. Pero hay otras personas, en cambio, que no se cuidan por diferentes factores económicos, familiares, porque si tienen VIH, muchas familias los discriminan, los separan, los botan, los alejan, etcétera, ¿no? Pero en cambio hay familias que más bien les apoyan, les brindan más cuidados, etcétera, y entonces pueden sobrellevar la enfermedad, ¿no? Pero otros no tienen la misma suerte, son discriminados, son aislados por la misma enfermedad. Entonces son esas personas las que menos probabilidades tienen de vivir más años, ¿no? Se complican y mueren por las complicaciones de la enfermedad. Y en cambio los otros pueden vivir, por ejemplo, yo fui a un curso de VIH, el que daba el curso, él dijo, yo tengo VIH por más de 15 años ya. Y pues usted lo veía, un hombre fornido, alto, bien corpulento, que usted viéndolo, ni idea que diga que tenga VIH hace 15 años ya, que se haya contagiado hace 15 años. Ni idea. Pero y él decía, ¿no? Que qué cuidados tenía, etcétera, ¿no? Que el apoyo de la familia era bastante importante, cosa que no todos tienen. Ahora, ¿cuáles son las personas de mayor riesgo? ¿No? Aquellas personas que tienen relaciones sexuales con diferentes parejas o cambian continuamente de parejas, ¿no? Y tienen relaciones sexuales sin protección. Todos deben llevar siempre en su cartera y en su billetera, pues, condón, ¿no? Siempre debería ser algo que siempre manejemos, ¿no? Porque usted nunca sabe, ¿no? Ahora, las personas que presentan otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pues esas también tienen mayor riesgo de poderse contagiar del VIH, ¿no? Las personas que reciben frecuentemente transfusiones sanguíneas sin control, porque también hay personas que pueden estar infectadas por el virus, pero estar en el periodo ventana. ¿Qué quiere decir el periodo ventana? Por ejemplo, yo hoy día en la noche tuve relaciones sexuales y lamentablemente mi pareja tenía VIH. Yo no lo sé. Quizás mi pareja tampoco lo sabe. Pero yo voy hoy día en la mañana a donar sangre, me hacen las pruebas y todo eso, o mañana o pasado voy, ¿no? Me hacen las pruebas y yo salgo negativa para VIH, pero ya tengo el virus, solamente que estoy en el periodo ventana, que no hay suficientes virus como para poder ser detectados. Entonces yo puedo
transmitir, o sea, pasar mi sangre con el virus porque estoy en un periodo ventana. Entonces puede pasar eso también, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Después también los drogadictos, ¿sí? Dicen un ratito, mi compañera Araceli dice que por favor la acepte. Ya. Ya está, nadie más ahí, ¿no? Lice, ¿ya No. pasó la lista? Sí. Es que no tenía megas, se salió. Ya voy a volver a llamar en un rato. ¿Ya? Ya, Lice. Ya, entonces eso. Y los drogadictos también, ¿no? Porque estos se pinchan con una sola jeringa, se pinchan unos y otros y pues el contacto de la sangre está de uno con otro. Y hay que tener bastante cuidado con los drogadictos, ¿no? Y las personas que se emborrachan también. Porque, por ejemplo, les voy a contar otra cosa más que me pasó igual yendo una mañana a trabajar al San Juan de Dios. Sería a las 7 de la mañana prácticamente. Por esa tienda de la Santa Bárbara donde venden todo tipo de como electrodomésticos, etcétera, ¿verdad? En esa calle estaba como a 2 cuadras pues del San Juan de Dios, era las 7 de la mañana y había un borrachito que estaba duro de borracho, ni se le entendía lo que hablaba así, echado de barriga. Y encima de él había un chico drogado, pues ya se imaginan qué le estaba haciendo. Y el otro, pues, de tan borracho que estaba, no podía ni defenderse ni nada. ¿Y qué se imaginaría? ¿Dónde estaría? No sé. Pero el drogadicto, porque se notaba que estaba drogado el pelado, pues lo estaba abusando. Y pues hay que tener bastante cuidado con estos drogadictos, ¿no? Entonces yo, como estaba a 2 cuadras del San Juan, me fui corriendo al San Juan y al policía lo mandé. Le dije, vaya, a ver, mire, le está violando un chico drogado, le está violando a un borracho, le dije. Y se fue el policía para allá, pues no sé pues, qué habría pasado más. Pero imagínense, ¿ustedes creen que ese chico drogadicto puede estar sano? Y el borrachito que ni sabía, no sepa, que ni se daba cuenta que le estaban haciendo. Borracho ahí botado, durmiendo. Y se notaba que no era pues un borracho, o sea, cualquiera, bien vestidito el hombre. Ni siquiera era tan mayor tampoco. Bien vestidito con zapatitos, seguramente venía de algún local o algo. Pero imagínense, con mayor seguridad ese chico pues ya ha quedado con alguna enfermedad, con algo, ¿no? Pero mire, a causa del alcohol, que ni se dan cuenta, y muchas veces pasa eso. Hay algunas chicas que les hacen tomar, les van a bailar y etcétera, les hacen tomar y al final pierden, o sea, el sentido de la realidad, ¿no? Se pierden pues y simplemente siguen su instinto, porque todos tenemos un instinto, ¿no? Y pues siguen, tienen relaciones sexuales con uno, con otro y con otro, pues ni saben con quién después estuvieron y todo a consecuencia del alcohol. Imagínense, ¿ustedes creen que esas personas van a quedar sanas? Difícilmente, difícilmente. Entonces, todos esos también son personas de mayor riesgo, son personas vulnerables que están hacia, no solamente para esta enfermedad del VIH, sino para diferentes enfermedades. ¿Ustedes creen que esas personas no van a quedar con alguna enfermedad de transmisión sexual? Seguro que sí. Seguro que sí. Por eso también se dice, ¿no? Especialmente a los jóvenes, a las chicas jóvenes, que pues si alguna vez salen tienen que tener bastante cuidado con quiénes van, qué toman y a dónde van.
porque ustedes no saben lo que puede pasar después de consumir bebidas alcohólicas. Y muchos de ustedes ya deben tener experiencias, ¿sí o no? Porque alguna vez siempre alguien ha bebido, ¿no? Y quizás no hasta tal extremo, pero ustedes saben que una vez que bebe ya va perdiendo la noción del tiempo, de la realidad, de todo. Y pues muchos se pierden completamente, ¿no? Y es más peligroso. Y pueden aceptar cosas que hasta el momento no habían aceptado tampoco, ¿no? Y quizás, por ejemplo, una pareja que nunca ha tenido relaciones sexuales, una vez que hayan empezado a beber, ya hasta pueden tener relaciones sexuales sin pensarlo. Todo a consecuencia del alcohol. Entonces, todas las personas que consumen alcohol en gran medida o fácilmente les puede afectar el alcohol, porque hay personas que con poquito ya están perdidos, entonces esas personas están en mucho riesgo. Deben cuidarse mucho más todavía. ¿Y cuál van a ser las medidas de prevención? ¿No? Por ejemplo, siempre hacer educación sexual, ¿no? Educación sexual. Protegerse con condón, porque es lo único que nos puede salvar, cuidar. La fidelidad de la pareja, fidelidad mutua. De nada sirve que uno sea fiel y el otro sea infiel, ¿no? La fidelidad mutua. Ustedes tienen que aprender a conocer a su pareja. Y si una pareja les es infiel, ya les he dicho, no lo quiere, por más que le jure, le perjure amor, si le es infiel es que no la quiere o no lo quiere. Después también la utilización de condón, como les he dicho, ¿no? Especialmente si tenemos una pareja que no la conocemos bien o es no solamente nuestro cortejo, no es nuestra pareja estable, etcétera, con mayor razón, ¿no? Debemos utilizar un condón. Y evitar las relaciones sexuales en las casas de prostitución. Ustedes saben, hay muchas casas de prostitución, ¿no? Clandestinas, hay algunas que están a la vista y todo, ¿no? Pero ya hay mucha gente que va, por curiosidad va o por placer va, ¿no? Pero ustedes no saben que las personas que trabajan ahí pueden estar contagiadas de cualquier otra cosa porque están con cualquier persona, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y evitar la drogadicción, ¿no? Al igual que la drogadicción y el alcoholismo, pues a las personas no les dejan con sus 5 sentidos, ¿no? Y son propensos pues a cualquier cosa, ¿no? A decisiones que ni siquiera quizás podrían haber tomado esa decisión cuando están conscientes, ¿no? Decisiones erróneas, ¿no? Pueden tomar si están drogados o bajo el efecto del alcohol. Entonces, pues evitar el alcohol y evitar la drogadicción es una de las formas de prevención, ¿no? Y otra es no compartir jeringas, ¿no? Porque las jeringas pues pueden, ¿no? Transportar virus o cualquier microorganismo que haya estado en contacto con la sangre, ¿no? Y pues, ¿qué más podemos decir en la prevención? Para las personas que ya están contagiadas con el VIH, para prevenir que lleguen a un SIDA, pues es muy importante cuidar su salud, cuidar su alimentación, ¿no? Y pues una de las formas de prevención, si están contagiados con VIH, para evitar el SIDA, pues tomar el tratamiento que son los retrovirales, ¿no? Es lo único que les puede salvar la vida, ¿no? O darles más oportunidad de vivir más años también, ¿no? Porque si no hacen eso, pues rápidamente del VIH van a pasar al SIDA y pueden morir más tempranamente, ¿no? Entonces, esta enfermedad del VIH-Sida es bastante grave, ¿no? Es mortal prácticamente para nosotros, ¿no? Y lamentablemente Santa Cruz
es uno de los departamentos con gran cantidad de pacientes con VIH. Hay hartísimos pacientes con VIH positivos en tratamiento, sin tratamiento, etc. Se cree que de aquí para el 2030 va a ser quizás el departamento de todo Bolivia con más casos de VIH. Con más casos de VIH. Y hay bastantes casos por toda la zona del norte, ¿no? Hay muchos casos por la zona del norte y por la frontera con Brasil. Son los lugares donde hay más casos de pacientes con VIH. Y algunos ya con SIDA, pero la mayoría con VIH positivo. Por eso se cree que para que de aquí a se decía 10 años en el 2020, ¿no? Que de 10 años íbamos a ser quizás una de las primeras ciudades con más casos de VIH. Por eso es que ahora, por ejemplo, los otros años en los carnavales y todo eso, se hace bastante prevención, ¿no? Inclusive se regala, los centros de salud regalan condones en las, ¿cómo se llama? ¿Donde salen a bailar? ¿Qué se llama? En el carnaval. En los boliches. No, en el corso. Garaje. Los corsos y todo eso que hacen en las reuniones que se hacen en lugares, no, en las comparsas que se juntan, en todos esos lugares regalan bastante condones. ¿Por qué? Porque en el hospital, ya sabemos, cuando trabajaba yo en el japonés, por ejemplo, digamos, el carnaval era la primera semana de marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En noviembre, pues un montón de partos, consecuencia del carnaval. Pero por decirlo así, cada mes, hipotéticamente hablando, cada mes había, por decirlo, 5 partos, ¿no? Cada mes 5, 4, 6 ya. Pero en noviembre, cuando el carnaval fue en marzo, en noviembre, entre finales de octubre y noviembre, son como 40 partos a 50 partos, casi cuatriplicado la cantidad a consecuencia del carnaval. Y no se imaginan cuántos abortos más habrían habido entre medio. Imagínense de esos cuántos han quedado con enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque en el carnaval todo el mundo se emborracha, todo el mundo hace lo que quiere, no sabe ni qué es lo que hace. Y de ahí el producto son los embarazos en gran medida, ¿no? Por eso siempre contando del carnaval a 9 meses, los hospitales que tienen maternidad se llenan. Y por eso es que en los carnavales se optó por algunos centros de salud de ir a repartir, regalar los condones para evitar esas cosas, ¿no? Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y todo eso. Porque es grave. Es grave. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, yo solamente les he hablado de los síndromes, pero la próxima clase que tengamos virtual, yo les voy a hablar de las enfermedades mismas, ¿ya? Por ejemplo, les voy a hablar de la gonorrea, les voy a hablar de la sífilis, de los condilomas, de la candidiasis, etcétera, para que ustedes tengan conocimiento. Porque en su texto solamente están los síndromes, ¿no? Pero también es importante que ustedes tengan conocimiento de las mismas enfermedades, ¿no? Que producen los síndromes, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar, la próxima vez vamos a hablar de todos esos, especialmente los condilomas, que hay mucha gente que llega al hospital con condilomas, ¿no? Con condilomas,
la sífilis, el chancro, las candidiasis, etcétera, que son enfermedades pues que se dan, ¿no? Que se transmiten por vía sexual y producen diferentes síndromes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿O alguien quiere hacer algún comentario, alguna experiencia que haya tenido? Solamente les comento otra experiencia que yo tuve con otro paciente de VIH igual, ¿no? Cuando trabajábamos en la sala séptima, yo trabajaba con la auxiliar, solamente trabajaba la licenciada y la auxiliar, ¿no? Y teníamos un paciente con tuberculosis y VIH positivo. Bueno, ya estaba en la fase SIDA ya el paciente, ¿no? Y pues el paciente era prácticamente indigente, no tenía familiares, no tenía nadie quien lo vea al paciente, o sea que todo le conseguíamos nosotros, nomás el personal de salud, ¿no? Y pues el paciente ya estaba en su última etapa, o sea, ya estaba para morir el paciente, ¿no? Lo único que le manteníamos era con su suerito para hidratarlo, porque ni comer ya podía, lo hidratábamos, le dábamos su tratamiento, etcétera, ¿no? Y se infiltró la vía. Y como no tenía bránula, yo le dije al auxiliar, voy a irle a comprar una bránula. Y ella me dice, Listen, yo tengo una mariposita. Y yo le digo, si le ponemos la mariposita rapidito, se va a infiltrar, lo mismo que nada. Entonces, mejor pongámosle una bránula. Voy a ir a comprar, espérenme, le dije. Pero la auxiliar no me hizo caso. Yo me fui a la farmacia del mismo hospital a comprarle la bránula. Ella había agarrado su mariposita, le conectó al suero, lo permeabilizó y le pinchó al paciente su suerito. Le puso bien, estaba bien en vía, todo, ¿no? Pero cuando le estaba asegurando, el paciente se movió bruscamente, se lo infiltró. Entonces, ni modo, tuvo que sacarle la mariposita. Pero al sacarle la mariposita, le sacó y le puso en su campito que ella había hecho de su guante estéril que se puso. Su campito estaba ahí, ahí lo había dejado y ahí le puso la mariposita, pero no lo cerró, no lo tapó. Y como la mariposita viene enroscada, ¿verdad? Asícito viene chiquitito enroscado y cuando se le estira es largo, ¿no? Como estaba tanto tiempo enroscado, la mariposita se volvió a enroscar, le puso al campito del guante estéril, pero la mariposita se volvió a enroscar así, ¡pah! Se le clavó en su mano. Y yo llegué, o sea, de comprar la bránula, al ratito nomás, pues yo vine de comprar la bránula, cuando la pillo llorando yo al auxiliar. ¿Qué fue? Le dije. Me pinché con la mariposita que le pinché al paciente. Y claro, la mariposita entró al contacto con la vía sanguínea directa. Yo le dije, pero si le dije que me espere que iba a comprar la bránula, es que yo quería ponerle rápido para que no se deshidrate. Bueno, ni modo. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que llamar a todos los hospitales tienen su comité de bioseguridad, pero era fin de semana, no estaban trabajando, la mandamos a la caja, en la caja pues el médico encargado del programa no estaba y se tiene que empezar a tomar los retrovirales dentro de las 24 horas, se le tiene que hacer el examen, etcétera, todo un protocolo. Pero ya, al final le hicieron la prueba, o sea, de inicio se tiene que hacer una prueba, salió negativo, le empezaron a dar los retrovirales y tenían que hacerle cada cierto tiempo los controles hasta 5 años o algo así. Pero ¿a qué me voy con esto? Ustedes cuando tengan este tipo de pacientes, ¿no? Especialmente con VIH, ustedes no pueden discriminarlo, no pueden, o sea, dejar de atenderlo porque es paciente, tenga la enfermedad que tenga, nosotros tenemos que atenderlo. Pero ustedes
tienen que protegerse, tienen que tomar todas las precauciones necesarias. Ustedes tienen que ver el riesgo al que pueden estar al hacer un procedimiento. Entonces, ustedes tienen que tomar todas las medidas necesarias al hacer ese procedimiento. Por ejemplo, en este caso, no amerita colocar una mariposita, porque el paciente, como les dije, lo va a infiltrar rapidito y es manipular la sangre muy rápidamente porque vas a tener que canalizar otra vez. Pero en cambio, si le pones la bránula puede moverse junto con la vena, es de plástico, puede aguantar más tiempo, etc. En cambio, la mariposita es la aguja metálica, se mueve y ¡chum! Ya se pasó la vena, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a valorar así, o sea, qué procedimientos son más seguros, tanto para usted como para el paciente. Ustedes no pueden ponerse en riesgo. Yo esa vez le dije cómo usted se va a poner en riesgo sabiendo el diagnóstico del paciente. Entonces, pues no, usted sabía que la mariposita no es viable en él. Siempre debe ser una bránula, ¿no? Y así ustedes tienen que aprender a discernir, ustedes tienen que aprender a ver, ¿no? Qué procedimientos son seguros. Tiene que ser seguro tanto para usted como para el paciente. No les estoy diciendo que dejen de hacer, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, pero debemos tener todas las precauciones. Si es un paciente muy contaminante, ustedes tendrán que utilizar 2 guantes, aunque sea. Y si es un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, pues tendrán que utilizar barbijo, bata, gorro, etcétera. Entonces ustedes tienen que aprender a hacer, y no solamente con esas enfermedades, con cualquier enfermedad. Si van a manipular secreciones genitales y todo eso, pues ustedes tienen que protegerse también. Por ejemplo, si ustedes van a bañar a un paciente, ustedes no saben en realidad qué enfermedad puede tener el paciente. Entonces ustedes siempre hagan con guante. Una vez yo pillé a las chicas haciendo su práctica en un hospital sin guante, bañando al paciente sin guante. ¿Dónde está su protección de ustedes? Está bien, tienen que bañar al paciente, pero tienen que protegerse. Y de todas las enfermedades, sea de transmisión sexual, sean enfermedades respiratorias, sean enfermedades de piel, cualquier enfermedad que sea, ustedes tienen que protegerse. ¿Listo? Chicos. Sí, licenciada, entendido. Sí. Ya, voy a llamar nuevamente lista, porque he visto que han entrado varios. Rosalinda. Presente, dicen. Ana Claudia. Presente, licenciada. Asunta. No hay, no. Nicole. Carla Nicole. Presente, licenciada. Yoli. Yoli. Se fue Yoli. Joel. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Iris. Presente, licen. Graciela. Luz Mariana. Presente, Licen. Gary. María José. Presente, licenciada.